Y tenemos ahora un invitado muy especial, porque estamos hablando de las víctimas del secuestro por parte de las FARC. El secuestro es horrendo, el secuestro es atroz, el secuestro es incalificable, pero quien lo ha vivido de cerca es quien ha estado secuestrado y quien sabe la magnitud del daño que se le hace a un ser humano, a una familia, a un grupo social con un secuestro. Las FARC han sido imputadas con los secuestros que cometieron, secuestros atroces, como el que cometieron con la familia Lozada. Señor representante a la Cámara, Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para los amigos de la mesa y para los oyentes. Muy buenos días. ¿Usted cree que finalmente a esta canalla de las FARC la van a condenar y le van a poner a pagar alguna pena, pero real, de verdad, por el delito de secuestro, por tantos otros que cometieron, ¿no? Pero por lo menos por el delito de secuestro que es tan abyecto? ¿Qué cree usted? Pues eso es lo que esperamos con ansias, doctor Fernando, y lo esperamos con ansias desde hace varios años. El temor que tenemos las víctimas del secuestro, que como usted lo dice, es el más execrable de los crímenes, es que los envíen a unas fincas o a unas regiones a sembrar lechugas y zanahorias y hortalizas, y que esa sea la condena final por parte de la JEP para los comandantes imputados por el delito de secuestro. Ese es el temor que tenemos nosotros, doctor Fernando. Yo he dicho que aquellos criminales deben por lo menos, ser apartados de sus curules en el Congreso de la República. Es inadmisible que personas imputadas por el delito de secuestro, un crimen de lesa humanidad, sigan dando clases de moral y de buenas costumbres políticas en el Congreso de la República. La JEP tiene una oportunidad histórica de mandarle un mensaje al mundo, al país, pero por sobre todo a las víctimas, quienes dicen ser el centro del conflicto y del acuerdo, para que estos caballeros puedan ser apartados del Congreso y haya una pena real y efectiva, y no como tememos que sean penas de aguas tibias y se envíen, vuelvo y digo, a fincas a vivir a sus anchas. Entendemos la enorme ironía con que usted se refiere a estos salvajes como unos caballeros. Son unos salvajes. Eso no hay derecho. Quitarle la libertad a una persona, someterla a unos tratos absolutamente inhumanos, bajo pena de muerte, que si no se atienden las exigencias que ellos hacen, los asesinan y efectivamente los asesinan sin piedad. ¿Eso podrá tener perdón? No puede tener perdón. Un país que perdona a estos criminales no tiene derecho al futuro. Doctor Totalmente de Lozada, acuerdo. sí, diga usted. No, totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Nosotros en el secuestro teníamos uno o dos guerrilleros asignados para en determinado momento fusilarnos, y en varias ocasiones, cuando los operativos militares estaban cerca, cuando la guerrilla sentía a la tropa asediando, pues nos amarraban a los árboles 2 y 3 días, nos torturaban física y psicológicamente. Ayer veía yo en algunos medios de comunicación cómo los comandantes guerrilleros, estos criminales, decían que el trato que ellos les daban a los secuestrados era muy bueno, era humano, que siempre tenían como regla guardar y salvaguardar la vida de los secuestrados y tratarlos bien. Hombre, por favor, eso es lo que la gente debe de saber, debe de escuchar más que a los victimarios, a las víctimas, y debe en un plazo no mayor de 30 días, doctor Fernando, porque esperamos que la condena sea en 30 días y no se aplacen los tiempos como suele ocurrir con la JEP. En un plazo no mayor de 30 días haya una condena ejemplar para estos criminales. Dijo el doctor Cifuentes, presidente de la JEP, que a los secuestrados se les daba el trato de animales o de cosas. Nosotros decimos que se equivoca porque uno no trata a un animal así. Eso es absolutamente indescriptible.
La situación de los secuestrados por las FARC es una situación infrahumana, infrahumana. Y eso no es un crimen de guerra, doctor Lozada. ¿Usted estaba en guerra con quién? ¿Usted estaba en guerra con quién? ¿Y movilizando cuál ejército? ¿Guerra con quién, doctor Lozada? Uno no puede tragar entero con semejante cuento. Yo tenía 17 años, doctor Fernando. Apenas estaba en mi proceso de formación. Mi hermano Juan Sebastián tenía 15 años. ¿En qué guerra podríamos haber estado? ¿Qué guerra nos podría caber a los 17 y a los 15 años en la cabeza? Estábamos terminando nuestros estudios en el colegio, en la ciudad de Neiva. Éramos unos jóvenes, como muchos jóvenes colombianos, con ilusiones, con sueños, con esperanzas, con ganas de salir adelante, con amigos. Y de la noche a la mañana nos secuestraron. Duramos 3 años y medio secuestrados, muchos meses amarrados a árboles, tratados, como usted dice, peor que los animales, para que ahora vengan ellos a decir que nos trataban bien, que nos guardaban y salvaguardaban la vida y nuestros derechos, y ahora, cuando estamos a puertas de que estos criminales puedan tener una condena real y efectiva, pues lo que no queremos es que sea, perdóneme la expresión, un chorro de babas por parte de la JEP. Queremos que haya una condena ejemplar para que así la paz se pueda materializar, doctor Fernando, porque hemos dicho que paz sin justicia es imposible, y la JEP, vuelvo y repito, tiene una ocasión y una oportunidad histórica para demostrar que efectivamente las víctimas somos el centro del conflicto y no los victimarios, como lo hemos visto desde la fundación de este tribunal. La piedad es criminal si perdona a los que matan, lo dice William Shakespeare en Romeo y Julieta, de lo que hablaremos hoy en nuestro segmento histórico. No se puede tener esta forma de piedad, eso no es piedad, eso es una claudicación de la obligación del Estado de administrar justicia, y la justicia más elemental, que es una justicia disminuida, 5 a 8 años de cárcel. Eso no es nada en frente del daño que estos sujetos causaron, pero está bien, sacrificio que hay que hacer, se hace ese sacrificio, pero que vayan efectivamente a una cárcel. Que no se convierta esto en un hazmerreír para el mundo entero, cuando los manden a un determinado sitio donde ellos han vivido, a sembrar lechugas y a pasarla bien con sus militones y con sus amigos. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Y repetimos, insistimos, ahí no hubo crimen de guerra. Jaime Felipe Lozada lo cuenta. Secuestrado a los 17 años con su hermanito de 15. ¡Por Dios! ¿Estos niños estaban en guerra? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo se atreve el doctor Cifuentes a decir que estos son crímenes de guerra? Falta a la verdad la JEP, no a la justicia, falta a la verdad para empezar. Estos fueron crímenes atroces, incalificables, que deben ser castigados para que tengamos derecho al futuro y derecho a la esperanza, y que se castiga con penas menores. Muy bien, hacemos ese acto de generosidad, pero no la impunidad, no la impunidad. Vamos a ver, dentro de 30 días ellos dirán si aceptan o no aceptan responsabilidades, doctor Lozada. Dentro de 30 días sabremos, si tuvieran algo de dignidad, renunciarían a sus curules al Congreso, pero ¿qué dignidad van a tener estos criminales? Van a querer atornillarse a sus curules, seguir viviendo como los grandes señores de la política en el Senado de la República, seguir diciéndole a los colombianos y por sobre todo, doctor Fernando, a las nuevas generaciones, cuál es el camino a seguir ellos creyendo que nosotros olvidamos la historia, querer seguir reescribiendo la historia de Colombia y ellos pasar como víctimas en vez de como victimarios, y lo peor de todo, doctor Fernando, que es una lucha constante, que yo sé que usted tiene, que nosotros tenemos, que debemos de seguir librando. Lo peor de todo es que hay muchos colombianos que les creen, especialmente jóvenes, que no conocen la historia y que no les interesa conocerla. Por eso debemos seguir con esta batalla, desenmascarándolos, diciéndole al país quiénes son los verdaderos criminales y los victimarios, seguir contando nuestras historias para que Colombia reaccione, abra los ojos y para que la JEP de una buena vez por todas actúe
con justicia, con severidad, con claridad, con responsabilidad. No más pañitos de agua tibia, no más plazos, no más condescendencias, no más palmaditas en el hombro a las víctimas y sonrisas a los victimarios. Necesitamos que la JEP por fin dé muestras de buena voluntad con las víctimas y de castigo de mano dura con los victimarios. En 30 días, doctor Fernando, espero volver a hablar con usted y poder regocijarnos de que haya una condena ejemplar para nuestros victimarios. Queda invitado dentro de 30 días, doctor Lozada. Gracias, Esta es su casa y lo queremos oír cuando esta canalla diga si acepta o no acepta los cargos que se le hacen por el más execrable de los delitos que se puedan cometer. Y falta pues los secuestros a las niñas campesinas, a las que utilizaban como pasto de sus más bajas pasiones para embarazarlas, después para obligarlas a abortos infames. Ese es otro capítulo, y el capítulo de los desplazados, y el capítulo de la gente asesinada sin piedad, en fin. Quedan faltando otros capítulos, pero por lo menos este que se cierre, el del delito de secuestro, el más canalla de los recursos que tenían las FARC para ganar dinero y para aterrorizar a la población, porque el terror es un negocio. Pues doctor Jaime Felipe Lozada, dentro de 30 días, Dios mediante, estaremos otra vez al aire cuando esta canalla de las FARC diga si acepta o no acepta su responsabilidad en el delito de los secuestros. Gracias, doctor Fernando. Gracias por su lucha, gracias por reconocernos a nosotros las víctimas, por darnos la posibilidad de expresarnos, de contarle a los colombianos nuestra historia, y vuelvo y digo, gracias por librar esta lucha que a usted también le ha costado tanto. Dios los bendiga, le deseo un feliz día y espero volvamos a conversar en 30 días. Muchísimas gracias. Esta es la guerra de la que habla el doctor Cifuentes. Un muchachito de 17 años, estudiante en un colegio, estaba en guerra, y su hermanito de 15 años también estaba en guerra, y lo tuvieron la mayor parte del tiempo, 3 años y medio, amarrado a un árbol. Así no se trata a los animales. Usted ha visto pues o las vacas o los perros o los gatos amarrados a un árbol y amenazados de muerte. No, peor que a los animales. Y doctor Cifuentes, eso no es un crimen de guerra, eso es un crimen monstruoso contra la humanidad, es un crimen de lesa humanidad. Eso quiere decir un crimen contra la humanidad, que tiene que ser castigado para que Colombia tenga derecho al futuro y derecho a la esperanza. Jaime Felipe Lozada, representante a la Cámara por el Partido Conservador, víctima del secuestro por parte de las FARC, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.